Muchas gracias por la invitación. Quiero invitar, desde luego, quiero agradecer desde luego al Instituto de Ciencias y Tecnología de la Ciudad de México, a la Clínica de Especialidades Condesa y a la Academia por recibirnos aquí. Quiero también enviarles un saludo de parte de mi compañera Maricela Contreras, presidenta de la Comisión de Salud, que estaré aquí originalmente, sin embargo, por una complicación de último momento no tuvo la posibilidad de asistir. Y entrar a este tema desde una perspectiva radicalmente distinta a lo que se ha venido planteando hasta el momento, no desde el espacio específicamente científico ni de la discusión directa de política pública o de política de salud pública, sino desde el diseño de herramientas que contribuyan a modificar patrones de conducta, que contribuyan a modificar la incidencia que ha tenido el VIH en la sociedad. Existen diversas voces que dan su diagnóstico sobre las políticas de VIH-Sida en el país, enfocándolas como medidas débiles o nulas de prevención y detección oportuna de la enfermedad, falta de acceso universal a tratamientos, desabasto de medicamentos en instituciones de salud, falta de una visión de género, de sector, de clase social y de generación para observar la epidemia y buscar soluciones para cada grupo de población. Opiniones con las que se puede o no estar de acuerdo, sin embargo se entrelazan con una realidad, la cual refleja que más de 33 millones de personas viven hoy en el mundo con VIH. Diariamente 6.800 nuevos contagios y 5.700 defunciones vinculadas con la enfermedad. El SIDA ha destruido logros de desarrollo de las últimas 3 décadas, por lo que su prevención y su atención deben ocupar un lugar prioritario en los programas de desarrollo de todos los países y desde luego de todas las ciudades y entidades. La mitad, y ya se comentaba por aquí respecto de la feminización del VIH, la mitad de todas las personas adultas que viven con VIH son mujeres, en comparación con el 41% que había en 1997. El 64% de las nuevas infecciones corresponden a mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años que viven en países en desarrollo, delineando así esta primera tendencia mundial. El SIDA se ha convertido en una de las principales causas de muerte de las mujeres en edad reproductiva en América Latina, Europa Occidental y África, pues el VIH se expande ahí donde las brechas de desigualdad son mayores. Y este es un tema que tendremos que abordar también hacia el final de esta exposición, que es todos estos elementos, todos los elementos que tienen que ver con situaciones de salud, de riqueza, etcétera, se ven siempre acentuados por la desigualdad social, y yo no diría, no usaría la expresión grupos vulnerables, sería la expresión grupos en situación de vulnerabilidad, porque es la sociedad misma la que pone a sectores y a poblaciones específicas en una situación de vulnerabilidad. Por lo menos si comprendemos a la salud y si comprendemos a muchos otros de estos elementos que estamos discutiendo aquí como un derecho que tendría que estar garantizado por el pacto social. Ese es el panorama de hoy y exige enfrentarlo con acciones concretas. Las políticas que se han llevado a cabo en la Ciudad de México van encaminadas a subsanar omisiones que se han venido reproduciendo en este rubro en otros niveles de gobierno. El eje rector ha sido la prevención y detección oportuna. Sin embargo, en materia de atención, la ciudad se ha convertido en una ciudad pionera por contar con una clínica, de la que ya mucho hemos hablado aquí, la Clínica Especializada Condesa, que nos parece un modelo a seguir a nivel nacional y que necesitamos fortalecer, necesitamos replicar, necesitamos dotar de todos los elementos para que continúe ampliando y mejorando los servicios que ofrece de manera gratuita.
A través de la Ley de Salud y de la ley que crea el Consejo para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida, la Ciudad de México ha generado un marco de política pública, porque al final todo lo que hemos visto aquí en materia de política pública de la ciudad ha venido y está diseñado desde el marco legal, que representa un instrumento de promoción y respeto de derechos humanos para personas que son portadoras del virus o que lo han contraído. De esa manera podemos compartir que al hablar de prevención en nuestras leyes se traduce en acciones de gobierno con tres enfoques con los que se realizan. En primer lugar, las personas que viven con VIH-Sida, entre las cuales tenemos que contribuir a evitar la reinfección, que es un problema de salud serio. En consecuencia, esta población es particularmente importante cuando las autoridades de salud discuten la prevención y no solamente las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Por citar un ejemplo, en la región de Latinoamérica se calcula que existe en este momento un aproximado de 3.3 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales más o menos el 70% son hombres y el 30% son mujeres. En segundo lugar, los esfuerzos de prevención se enfocan a las personas afectadas por la epidemia que no están directamente infectadas, pero que sufren directamente el embate de su impacto y de la mortalidad asociada con la enfermedad, como es el caso de parejas, de parientes, de huérfanos o huérfanos. El último enfoque se refiere a las personas en una situación de vulnerabilidad aumentada para contraer la infección. En este momento, en el cual contamos con esquemas de tratamiento que permiten reducir la mortalidad, extender la duración y la calidad de la vida de las personas viviendo con VIH, es absolutamente esencial brindar atención a esas personas cuando lo requieren y en las condiciones que se requieren, ya que de ello depende reducir el crecimiento de la epidemia a través de acciones efectivas de prevención. Al final, a esto es a lo que nos referimos cuando decimos que hay grupos, hay poblaciones, hay personas que son puestas por la sociedad misma al no garantizar, al no dar garantía de todos sus derechos en una situación de mayor vulnerabilidad que otras poblaciones. Estas líneas se han plasmado en las leyes del Distrito Federal y responden a las características de la región de América Latina en la que nos encontramos, pues más del 80% de los casos resultan de transmisión por vía sexual y a esto se asocia, junto con el incremento en el caso de las mujeres, una proporción creciente de casos de transmisión de madre al infante y de uso de drogas inyectables donde las personas que acuden a este método también tienen relaciones sexuales. A estos factores debemos añadir una tendencia en la región, es el rejuvenecimiento de la epidemia. Son algunos de los elementos que ya han venido siendo tratados aquí por expositores anteriores. Es decir, el número de personas con una edad cada vez más joven que se infectan crece. En consecuencia, no solamente hay una feminización de la infección, sino de la epidemia, sino un rejuvenecimiento que obliga desde el Estado a la adopción de medidas desde la vía legislativa, pero decididamente en la aplicación de acciones. Aquí, reiterar, la situación en este sentido es cuando hay una situación de vulnerabilidad por cualquier otra circunstancia que no tiene que ser exclusivamente la de salud, que no tiene que ser exclusivamente la de un trabajo, de una actividad desarrollada, sino en general todas las situaciones de exclusión y de vulnerabilidad implican un mayor riesgo, que es lo que se ha venido exponiendo aquí por expositores previos. El fin de nuestras leyes con estos enfoques ha sido que, mediante la prevención, busquemos reducir el riesgo y eliminar en el mayor grado posible la vulnerabilidad. Una reforma que quisiera destacar es una reforma reciente a la Ley de Salud del Distrito Federal para que dentro de los servicios de atención a la salud materno-infantil se considere como prioritaria la prevención de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis congénita a través del ofrecimiento de pruebas rápidas de detección y, en su caso, atención y tratamiento correspondiente. Según estimaciones de UNICEF a nivel mundial, cada año 200 millones de mujeres quedan embarazadas, de las que 2,5 millones son VIH positivas,
y hay un acumulado de infecciones de 3.2 millones menores de 15 años, la inmensa mayoría de ellos nacidos de madres portadoras. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud calcula que 430.000 niños menores de 15 años fueron infectados por VIH en 2008, más del 90% a través de sus madres. En México no existen cifras precisas, sin embargo, ya la doctora González nos comentaba la situación específica que se ha presentado, lo prevenible que es el caso cuando es atendido con tiempo, donde no ha habido, en el caso de la Clínica Condesa, de todos los que han sido atendidos, no ha habido ninguna transmisión materno-infantil. Sin embargo, el problema que tenemos es que no sabemos de qué tamaño es. Por eso, el foco se ha puesto aquí en la Ciudad de México, a partir de esta reforma reciente, en la detección, es decir, en buscar que las personas tengan las mayores herramientas posibles para poder tener una detección oportuna. A este panorama, en la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil del VIH y de la sífilis congénita en América Latina y el Caribe, de la Organización Panamericana de la Salud, indica que para lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de VIH y de sífilis es necesario un enfoque de salud pública, en particular con dos líneas de acción: fortalecer la capacidad de los servicios de salud materno-infantil de recién nacido y de atención familiar y comunitaria para la detección temprana, atención y tratamiento de VIH en mujeres embarazadas, niños y sus parejas, así como intensificar la vigilancia del VIH y la sífilis en los servicios de salud materno-infantil. Con esos antecedentes, la reforma que fue avalada con el consenso de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa es una respuesta a este modelo, este mecanismo de transmisión de la epidemia. Con las políticas públicas aplicadas y con el marco jurídico aprobado, podemos afirmar que existe un avance importante en la Ciudad de México, por lo menos de manera relativa al resto del país. Tenemos, y aquí debe destacarse una vez más, el trabajo del programa de atención de VIH de la Ciudad de México, que además recibe a personas de todo el país, no nada más de nivel, no nada más de la Ciudad de México, que insisto, debe fortalecerse. Los retos, sin embargo, son más que los avances. Es mucho lo que tenemos que echar para adelante, es mucho lo que tenemos que transformar. Es necesario que se consolide el esquema que existe, los planteamientos de política pública que se han venido haciendo, a través de una reforma legislativa que en los próximos días podría estarse presentando junto con la diputada Marisela Contreras, que contemple 5 ejes fundamentales. Promover ante las autoridades federales la impartición, y esto lo quiero subrayar porque hacia el final de la charla podría contarlo, pero la impartición de educación sexual desde el nivel básico. Este es un elemento fundamental, además de recuperar la laicidad en la educación sin dogmas ni fundamentalismos. La educación sexual debe ser integral para que juegue un papel importante y crítico en el control de la epidemia, donde no solo se centra en la anatomía y la fisiología de la reproducción y la transmisión de ciertos valores específicos de algunos sectores de la sociedad. Debe proporcionar conocimientos y habilidades para tomar decisiones cuando está bien planteada, habilitar para comunicarse en forma asertiva y tomar control de la propia sexualidad en lugar de considerarla como un hecho fatal de la vida. Efectuar intensas y efectivas campañas a través de medios de comunicación para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. Asignar presupuesto suficiente y etiquetado para la atención y seguimiento de las personas contagiadas por el virus. En este sentido, es necesario etiquetar recursos enfocados en la prevención para estrechar la brecha entre prevención y atención.